Amigos de la Televisión Nacional, un saludo cordial para todos, como cada sábado lo hacemos. El agradecimiento de siempre por permitirnos adentrarnos en cada uno de vuestros hogares para traerles estas cosas absolutamente uruguayas que forman parte de este Uruguay por dentro, que con mucho gusto este equipo de trabajo produce para todos ustedes. Hoy vamos a comenzar por el departamento de Florida. La semana pasada los sorprendimos con Pueblo Ferrer, fue muchísima la gente que nos llamó, y hoy vamos a irnos a otro pueblo de esos perdidos, sin luz, el agua potable la saca la OCE con un molino de viento, porque no hay corriente eléctrica, hay un solo teléfono público en el pueblo, una escuelita, gente perdida, gente que está esperando la corriente eléctrica fundamentalmente, al punto tal de que cuando nosotros llegamos para hacer la tarea de filmación, la gente pensó que éramos de la UTE y se corrió la voz, viene la UTE, viene la UTE. Se llevaron el chasco, por supuesto. En fin, ese Uruguay por dentro, ese Uruguay perdido, hoy comienza por un caserío que no obstante tiene dos nombres, Chilcas y Chingolas. Fíjate bien en ese paisanito de golilla blanca que al trote... Este caserío en realidad son dos, Chilcas y Chingolas. Están en el medio del departamento de Florida, pero lejos de todo. Aquí no hay luz eléctrica y el agua potable es suministrada por un molino de viento. Este caserío data de fines del siglo XIX y sus habitantes malviven en medio de la nada. Más o menos por los años 1870, más o menos en esa época fue que se empezó a formar este pueblo, sin planos, como en otros casos, por ejemplo en Capilla o Ferrer, que ya tenían un deslinde. En este caso fue un pueblo que se formó a raíz de mucha gente que trabajaba acá en la zona de la estancia en aquel tiempo de Juan Jackson. Estamos en la zona lindera de Juan Jackson, de lo que era aquella época Santa Clara. Es un pueblo, pienso, de los más viejos de acá de la zona. Esta zona olvidada desde siempre fue en algún momento asiento de matreros y es conocida la vinculación del famoso Martín Aquino con este alejado caserío del centro del país. Tiene una historia bastante particular, porque inclusive fue asiento de muchos matreros, delincuentes de campaña de aquella época, especialmente de Martín Aquino, que él encontró, pienso, de los mejores escondites acá en esta zona, en este pueblo precisamente, en Las Chilcas. Y debe haber sido el lugar donde nunca lo encontraron, porque inclusive eran muy pocos los que conocían su rostro, y estaba bastante cerca de la policía, es decir, la policía pasaba cerca de él y nadie se daba cuenta porque prácticamente nadie lo conocía. Martín Aquino, leyenda todavía hoy en campaña, tenía en el caserío de Chilcas familiares. Él era Aquino Pinela y este último apellido aún hoy subsiste en el paraje. Acá todavía existen algunos familiares cercanos a la estirpe de Martín Aquino, principalmente la familia Pinela. Inclusive las primeras pobladoras, o las que se dicen que fueron fundadoras del pueblo de Chilcas y Chingolas. Las épocas bravías del Uruguay de los comienzos aquí está muy fresco todavía. La denominación de Chingolas responde a dos de sus primeras habitantes mujeres. El nombre de Chingolas alude a dos mujeres que que vivían en esta zona, que siempre se dijo que eran las fundadoras del pueblo Chingolas, Elisea y Ramona Pinela. Hay mucha bibliografía, hay muchos datos históricos, relatos orales de gente que ha mantenido toda esa tradición oral sobre esas primeras pobladoras. Inclusive hay un hecho de sangre del cual una de ellas, no recuerdo bien, pero una de ellas fue la responsable de un asesinato que en aquel tiempo fue algo bastante brutal, ¿no? Ese hecho de sangre se dio en una época donde las mujeres debían pelearle a la vida en un pie de igualdad
a los bravíos hombres de la campaña. Estas hermanas, Elisea y Ramona Pinela, su historia también está relacionada a un hecho de sangre que fue muy comentado en aquella época y que mucha bibliografía y datos que están registrados, escritos, lo confirman. Una de ellas, no recuerdo quién, había hecho una apuesta con otra compañera de trabajo, porque ellas eran mujeres esquiladoras y inclusive se hablaba de que habrán sido las primeras o a lo mejor las únicas mujeres esquiladoras que hubo en el Uruguay. Hubo una apuesta a ver cuál de las dos era la que esquilaba más ovejas en el día. La cuestión es que la compañera de esta muchacha Pinela ganó la apuesta y la otra, por su amor propio, no pudo aceptar el resultado y la asesinó con la propia tijera de esquilar. Chilcas y Chingolas tuvo épocas mejores. Aquí llegaron a vivir casi 200 personas. Hoy el caserío viene a menos, pero subsiste pese a todas las privaciones. Sí, yo pienso que sí. Por lo menos hay muchos datos de censos principalmente que hablan de que tuvo bastante más población. Yo pienso que tendría cerca, en algún momento llegó a tener 200, pero en alguna época muy remota. Posiblemente ya cerca de los 70 teníamos 100 habitantes, o más o menos por ahí. Pero también bajó enormemente la cantidad de población. Ha sido uno de los pueblos satélites de Capilla del Sauce que se han mantenido bastante todavía, ¿no? En comparación a Ferrer, han sobrevivido a pesar de que no tienen todavía suficientes servicios, especialmente, bueno, todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Tienen algo de OCE por lo que estuvimos viendo, pero no tiene todavía lo suficiente como para poder mantener una población rural en estas condiciones, ¿no? Como estamos acá instalados. A Chilcas y Chingolas la luz eléctrica no llegó nunca, pese a que el tendido está. No hay ningún tipo de servicios salvo un único teléfono público. Es más fácil enumerar lo que falta que lo que hay. Los hombres peonan en las estancias vecinas y las mujeres, en el fondo de sus corazones, albergan la esperanza de una vida mejor, empezando por la prometida corriente eléctrica que parece estar demasiado cercana, pero que nunca llega. Nunca tuvieron nada menos hijo, nunca tuvieron nada menos hijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo.